Buenas tardes, profe. Cirugiando la noticia el día de hoy, 29 de mayo de 2019, profe. Pues empiezan a caer los peces gordos. ¿Será? ¿Será que sí? Pues, O sea, llamará de petate. pues habría que ver, ¿no? Porque si los malos procesos no son los adecuados, pueden salir en libertad en Lo que cualquier siempre momento. pasa, ¿no? Que no se Así llevan bien es. los procesos. Bueno, pues un juez federal gira orden de aprehensión contra Lozoya. Eso ya fue el día de ayer, profe. Esta es una nota del día de ayer. Y de hecho, el dueño de Altos Hornos de México ya fue detenido en Mallorca, en España. ¿Están vinculados los procesos por los agronitrógenos o cuáles? Sí, están vinculados, y también con el caso Obredech están prácticamente vinculados todos, pero según las notas, aquí a Lozoya se le busca precisamente por la compra de una planta chatarra por parte de Pemex, que prácticamente fueron miles de millones de pesos y algo totalmente inservible, ¿no? Y aparte de haber recibido depósitos también por parte de esta empresa brasileña para contratos de Pemex, también depósitos para favorecerla. Y bueno, son varias cosas, ¿no? Y al de Altos Hornos por lavado de dinero, ¿verdad? Y al de Altos Hornos, y aquí está la nota, dice: fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron a Notimex que un juez federal giró orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y un directivo de la empresa Altos Hornos de México. Y lo encuentran en España. Lo encuentran en España. Les gusta España a todos los que tienen lana por ahí algo que van a ser perseguidos. Ahí también andaba Chayito, ¿no? Esconder, ahí andaba Fox, andaba Chayito, andaba Peña en un rato que se sintió asalto de Peña. Bueno, profe, pues a ver usted, profe, que es abogado, abogado y profesor, ¿cómo ve esta situación? Porque bien ya lo decía, profe, y es cierto, muchas de las veces se anuncia con cierta espectacularidad una orden de aprehensión, los detienen, empieza el juicio y al cabo de cierto tiempo, ¿sabes qué? Usted disculpe, que le vaya bien. Si el proceso está debidamente mal seguido, de acuerdo a las cortes internacionales, y esta gente tiene lana para llevar un juicio en una corte internacional, entonces prácticamente el proceso queda anulado y quedarían absueltos, porque de acuerdo a las cortes internacionales, primero se presentan las pruebas y primero sigue el procedimiento antes de ser apresados. Aquí en México primero se arresta y después se investiga. Pero estaba investigando, y profe, cuando ese proceso se lleva de esa manera, la gente, de acuerdo a las cortes internacionales, puede quedar en libertad en automático si el proceso no se siguió convenientemente. Fue el caso de la Flores Casens, que sí era culpable de lo que le imputaban, y efectivamente había pruebas de que ella había participado en los secuestros, pero la forma en que se llevó a cabo la detención, en principio evidenciándola públicamente, y aparte un montaje, ¿no? Correcto, ante un montaje, y además primero te apreso y después te doy tus cargos. Entonces eso es lo que no, si nosotros vemos las series americanas, andan persiguiendo a los delincuentes hasta que tienen la certeza, la prueba y los testigos, hasta entonces se hace el arresto. Entonces yo creo que si nuestros amigos mexicanos que están en la cárcel pudieran llevar un juicio en una corte internacional, hayan o no sido culpables, yo creo que el 95% quedaría en libertad, porque el proceso no fue conducido adecuadamente. Bueno, profe, por ahí estaba yo leyendo que al congelarle las cuentas a Emilio Lozoya, esta ya es una acusación a nivel internacional, ya trae fundamento. Sí, de hecho la detención es... Entonces, porque ya le congelaron las cuentas, e inclusive ya estuvieron por ahí visitándolo en su casa, iban por él, ¿no? Iban directamente por él. Entonces parece ser que los procedimientos legales, jurídicos de esta administración, pues parece ser que van por buen camino, hablando desde el punto de vista de que no están mal sustentados, que no están mal jurídicamente,
y que van a terminar invariablemente con el clásico usted disculpe, ¿no? Yo creo que si la Hacienda notificó y le dijo que se presentara, y si él no estaba en el domicilio o se negó a recibir la notificación y después acudir a las audiencias, pudo haber sido declarado el juicio en rebeldía y se le pudo haber seguido, ¿no? Uno piensa que a lo mejor el hecho de no ser notificado se escapa del juicio, pero se puede seguir en sentido negativo. Y esté presente o no presente, el juicio de todos modos. De hecho, la persona se declara confesa si no se presenta a las audiencias para las que es citado. Entonces, yo creo que Hacienda es muy difícil que haga juicios en los que no tiene las pruebas, ¿no? Yo creo que en este caso Hacienda debe tener los elementos tanto del lavado de dinero como del fraude que se está cometiendo. Santiago Nieto. Y bueno, creo que el que se ha presentado por ahí es es el abogado, ¿no? El que ha hecho declaraciones. De hecho, profe, ya hay una nota por aquí. Ya hay una nota donde la Fiscalía General de la República cateó la casa de Emilio Lozoya. Iban por él, confirma su abogado. Y las cuentas están confiscadas, Así pues es. entonces yo creo Y aquí está la nota, profe. La Fiscalía General de la República cateó esta noche, o sea, el día de ayer, la casa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ubicado en Lomas de Bezares, al poniente de la Ciudad de México, con el fin de ubicarlo y cumplimentar la orden de aprehensión que se giró en su contra. Cerca de las 21 horas, elementos de la Policía Federal Ministerial llegaron a la casa en un fraccionamiento cerrado de la colonia Lomas de Bezares. Los uniformados entraron al domicilio con una orden de cateo que iba librada por un juez de control adscrito al Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. De acuerdo con los federales, tras finalizar el cateo que fue encabezado por agentes del Ministerio Público de la Federación, la Fiscalía decretó el aseguramiento del inmueble. Fue el pasado domingo cuando un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte instruyó la aprehensión de Lozoya por delitos relacionados con algunas transferencias bancarias. Al mismo tiempo se ordenó la detención de capturar al dueño de Altos Hornos de México, AHMSA, Alonso Ancira, quien ya fue capturado en Mallorca, España, profe, este mismo martes. Así es. Bueno, estamos hablando de uno de los grupos poderosos. O sea, eran cuantísimos de Peña Nieto. Y perteneciente a lo que era el grupo de Monterrey, ¿no? Exactamente. Uno de los grupos de Monterrey, en sí el de valores industriales, o nitro, ¿no? Vidrios y troquelados, por ahí anda. Sí, exactamente. Uno de los subgrupos del grupo Monterrey. Grupo de Antiguamente Monterrey. muy poderosos, los 5 subgrupos del grupo Monterrey, muy fuertes económicamente, y bueno, ahora con este tipo de situaciones, pues yo creo que de alguna manera se complace las peticiones de mucha gente que dice que no ha visto caer peces gordos, de que Andrés Manuel se está haciendo por ahí el occiso, de que no hay nadie encarcelado. A mí me parece de que va a haber sorpresas en cuanto a algunas personas que van a tener que rendir cuentas ante la justicia porque actuaban con una total impunidad. Y aquí, profe, hay gente que dice que hay que recordar que el actual Santiago Nieto, que es el de delitos de la Secretaría de Hacienda que investiga pues las cuestiones financieras de los delitos estos donde hay transacciones anómalas y de dinero, fue también uno de los que investigó en el sexenio de Peña Nieto el caso de Obredech, y que sin embargo cuando no le hicieron caso porque empezó a salir el nombre de Lozoya, quien era cuatísimo de Peña Nieto, y le dijeron, sabes que ahí le paras. De hecho a Santiago Nieto, profe, lo corrió Peña Nieto. Pues entonces, ya tiene el antecedente, ¿no? Pero eso se ha prestado también para que mucha gente diga que esta es una revancha de Santiago Nieto contra Lozoya, porque ya lo estaba investigando desde el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, aquí están unas declaraciones de Santiago Nieto donde dice, se acabaron los intocables, afirma Santiago Nieto tras el congelamiento de las cuentas de Emilio Lozoya.
Santiago Nieto explicó que se detectaron transferencias a cuentas de empresas de Emilio Lozoya relacionadas con la constructora Odebrecht. Bueno, yo creo que se van a decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vaya por una revancha, pues en realidad, ¿cuál revancha? A él lo hacen a un lado, estaba sobre una investigación que estaba dentro de su responsabilidad, la presenta, no se quiere seguir. Ahora nuevamente... Y lo corren, además. Ahora está nuevamente, sigue la investigación y los otros compas pues es que están ahí con el fraude, están ahí con la vinculación de Odebrecht, que es un fraude a nivel internacional y que es un fraude escandaloso de grandes magnitudes, no es un fraude cualquiera. Entonces yo no veo esta parte de que haya revanchismo. Creo que hay una continuidad y un seguimiento a un proceso y a un delito que ya se había denunciado con anterioridad, y bueno, con la impunidad que el PRI y el PAN garantizaban, pues ahora no tienen esa protección y simple y sencillamente se sigue el caso que ya se había iniciado. El PRI, ¿qué es lo que está diciendo? El PRI está diciendo que puede ser una cortina de humo y que se está politizando el asunto. Yo creo que el asunto está totalmente politizado desde el momento en que están involucrados funcionarios públicos, funcionarios de alto nivel, directores de una paraestatal con grandes recursos, aunque los hayan quebrado, pero potencialmente con grandes recursos potenciales de petróleo en el subsuelo. Entonces me parece que el asunto está politizado. A lo de que la sospecha de decir que si es una cortina de humo, o lo que se pudiera decir, hay 5 o 6 estados, 7 estados en campañas para políticas para gobernador, y entonces va a pasar por él sale muy al estilo del PRI, ¿no? Que encarcela a Duarte y encarcela funcionarios en el momento de las elecciones para cambiar la perspectiva. Y bueno, si hay elecciones próximas y en estos momentos se hacen las detenciones, pues hay motivos para que el León piense que todos son de su condición. No, y aparte viene la situación del INE, profe. El INE ya va a prohibir, no sé si a partir de mañana o a partir del jueves, mañana jueves, las transmisiones de la mañanera. En todos los estados que va a haber elecciones. Andrés Manuel lo aceptó de muy buena gana y de muy buena voluntad y dice que adelante, ¿no? Así es. Y bueno, también rápidamente, profe, ya se capturó a este hombre de Altos Hornos, Ancira, es Alonso Ancira. Dice: elementos de la Interpol capturaron esta noche en Mallorca, España, al presidente de Altos Hornos de México, S.A., Alonso Ancira, a petición del gobierno mexicano con fines de extradición. La captura se llevó a cabo a partir de la orden de aprehensión que se giró en contra de Ancira a partir de las investigaciones de la Fiscalía General de la República de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está presidida por Santiago Nieto, ¿no? Que hallaron transferencias irregulares de las cuentas de AMSA hacia empresas offshores ligadas a Odebrecht y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. De acuerdo con el Universal y Notimex, la captura del empresario mexicano ya fue consumada, por lo que iniciará formalmente el proceso de extradición para traerlo a México y enfrente los señalamientos por la venta irregular de AMSA a Pemex en la gestión de Lozoya de una planta de agronitrogenados por la que se pagó un sobreprecio de unos 500 millones de pesos. Eran unos corruptazos, y eran unos corruptazos en Pemex más que en alguna otra institución, porque lo eran también corruptos en el ISSSTE, lo eran también corruptos en el seguro. No, las medicinas, en el huachicoleo, ¿no? Así es. Entonces eran unos corruptos, y obviamente pensar que no hay responsables, pues definitivamente es que nos sigamos viendo haciendo lo que el perro, ¿no? Lamiéndose por ahí donde no debe. Entonces creo que esta parte no debemos de considerarla. Si el proceso sigue y el proceso continúa y se lleva hasta sus últimas consecuencias, van a acabar en la cárcel. Estamos ante un cambio de pensamiento y de gobierno diferente. Pero si se olvidan y se hace un proceso para que en el transcurso salgan libres por cualquier estupidez y por cualquier tontería, bueno, pues entonces estaríamos
en que efectivamente es la misma gata, pero morenizada, ¿no? Yo apuesto a que la circunstancia va por buen camino, qué bueno que hay responsables, qué bueno que empiezan a caer, y yo apuesto a que sí se van a hacer responsables. 6 meses, profe, 6 meses se tardó Andrés Manuel para empezar a castigar a estos corruptos, 6 meses exactamente. Hay una lista larga. Hay una lista larga y además la gente, ya, yo creo que la gente estaba esperando esto, ¿no? Y por supuesto que estos no son la cabeza. Y bueno, Santiago Nieto ni siquiera tiene que andar por el mundo persiguiéndolos, se va a España y yo creo que ahí van a caer todos. Bueno, muy bien amigos, pues con esto terminamos y damos las gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Alejandro Jaime, María Madrigal, Carlos Alberto Oñate, Gabriel Sandoval, Julieta Ortiz, Delia Espinosa, Selene Cervantes, Alicia Orozco, Miranda Socorro, María Carvajal, Juan Manuel Pedrosa, Ramos Guadalupe, Lorena Patlán, Pati Olvera, Óscar Omar Ábalos, Marco Domínguez, María Domínguez, perdón, Verónica Villa, China Palizada, Juan José Ramírez, Leonardo David Vázquez, Martín Vargas, Mari Duarte, María Nitroar, Rubí Cetina y Eric CR. Bueno, profe, con esto terminamos. Muy agradecido con todos y háganos un comentario para saber qué es lo que están pensando. ¿Qué es lo que pensando? están pensando? Y si gustan venir aquí al estudio, con mucho gusto también. Aceptamos chairos, fifís, fifichairos o lo que sea. Lo de Fifi está cruel, se presentó Pedro Ferriz y hay que abordarlo. Aquí todo el mundo tiene voz, profe, no hay problema, ¿no? Hay que abordarlo. Así es. Bueno, nos vemos para la próxima. Ya se presentó Ricardo Rocha, ya se presentó el hijo de Pedro Ferriz.